Reciban un cordial saludo, seguidores de YouTube. El día de hoy vamos a tratar la siguiente cita bíblica, Segunda de Samuel 11, del 1 al 26. Está titulado David y Betsabé. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita, y destruyeron los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajeran y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y así se lo hizo saber a David. Entonces David ordenó a Joab que mandara traer a Urías el hitita, y así lo hizo Joab. Y cuando Urías se presentó ante David, éste le preguntó cómo estaba Joab y el ejército y qué noticias había de la guerra. Después le ordenó que se fuera a su casa y se lavara los pies. En cuanto Urías salió del palacio real, el rey le envió comida especial como regalo. Pero Urías, en lugar de ir a su casa, pasó la noche a las puertas del palacio, con los soldados de la Guardia Real. Cuando le contaron a David de que Urías no había ido de su casa, David le preguntó, ¿por qué no fuiste a tu casa después del viaje que has hecho? Y Urías le respondió, tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab, mi jefe, y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. Y yo, ¿habría de entrar a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Pero David le ordenó, quédate hoy todavía y mañana dejaré que te vayas. Y así Urías se quedó en Jerusalén hasta el día siguiente. David lo invitó a comer y beber con él, y lo emborrachó. Ya por la noche Urías salió y se fue a dormir con los soldados de la Guardia Real, pero no fue a su casa. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y le envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera. Así pues, cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que estaban los soldados más valientes, y en un momento en que los que defendían la ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de David, entre los cuales se encontraba Urías. Joab envió a David un informe detallado de la batalla y le dio al mensajero las siguientes instrucciones. Cuando acabes de informar al rey de todo lo relacionado con la batalla, puede ser que el rey se enoje y le pregunte, ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla? Igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jeroboam, arrojando desde la muralla una piedra de molino. ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces tú le contestarás, también ha muerto Urías el hitita, oficial de su majestad. El mensajero se fue, y al llegar contó David todo lo que Joab le había ordenado. David en efecto se enojó mucho contra Joab y le dijo al mensajero, ¿por qué se acercaron tanto al atacar la ciudad? ¿Acaso no saben que ellos lanzan objetos desde la muralla, igual que cuando en Tebes una mujer mató a Abimelech, el hijo de Jeroboam, arrojándole de la muralla una piedra de molino? ¿Por qué pues se acercaron tanto a la muralla? Entonces el mensajero le respondió, los soldados que salieron a luchar contra nosotros a campo abierto nos llevaban ventaja, pero los hicimos retroceder hasta la entrada de la ciudad.
Fue entonces cuando los arqueros dispararon sus flechas desde la muralla contra las tropas de su majestad, y murieron algunos de los oficiales, entre ellos Urías el hitita. Entonces David respondió al mensajero: «Dile a Joab que no se preocupe demasiado por esto, pues son cosas de la guerra, pero que ataque la ciudad con más brío hasta destruirla, y tú dale ánimo». Cuando la mujer de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él, pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio. La hizo su mujer y ella le dio un hijo, pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, esta cita está bastante extensa, pero tiene de fondo muchas cosas que se pueden analizar. Demasiadas cosas que se pueden analizar, teniendo en cuenta que de quien se está hablando es de David, el profeta, ¿cierto? El salmista. David, pues, el rey elegido por Dios, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que estamos oyendo de David? Si la imagen que tenemos de David es una imagen excelente, ¿cierto? Entonces aquí hay muchos aspectos que nosotros podemos tener en cuenta para nuestra vida diaria. Por ejemplo, dice: en cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbran salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales con todo el ejército israelita, y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Entonces está diciendo, primero, en primavera, cuando los reyes son los que salen en campaña en primavera, o bueno, los que salían en campaña en primavera, los que acompañaban al ejército, los que guiaban al ejército, los que le daban las órdenes inmediatas al ejército. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. ¿Y qué se quedó haciendo David en Jerusalén? Entonces dice más adelante: una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio del real, entonces imagínense, lo que dice ahí es que una tarde se levantó David. El concepto que nosotros tenemos de tarde es la zona horaria o la franja de horas del día que se encuentra desde el mediodía hasta promedio las 6 de la tarde, tiempo en que comienza a oscurecer. Entonces significa, de acuerdo a como yo tengo comprendido el término tarde, que David se despertó después del mediodía. Entonces, se despertó David después de mediodía, durmió toda la mañana y se paró después de mediodía. Uy, durmió mucho. Entonces, pues, imagínense, significa que estuvo haciendo pereza. Cuando tenía que ir a trabajar, cuando su oficio era ir a trabajar, guiar el ejército en campaña, y los demás reyes lo hacían, él, sin embargo, se quedó durmiendo en Jerusalén. Porque eso es lo que dice ahí, se quedó durmiendo en Jerusalén hasta bien tarde. Porque no se paró a las 9, no se paró a las 10, ahí dice una tarde al levantarse David. De acuerdo a como nosotros manejamos tarde, se levantaría después del mediodía. ¿Y qué pasa cuando uno hace pereza? Entonces dice, una tarde al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Claro, como no fue a trabajar, no fue a hacer sus funciones, se quedó en la casa, durmiendo, haciendo pereza. Comenzó a ver cosas a las que no estaba habituado
tradicionalmente ver, ¿cierto? Pues las mujeres se quedaban, los hombres salían a la batalla, las mujeres se quedaban allá en el hogar y pues los baños no eran en ese entonces como hoy en día, que son bien cerrados en su casa, sino que pues podría ser algún lugar público en el que se bañaban. Entonces pues él la vio desde la azotea del palacio. De haberse ido a trabajar, de haberse ido a guiar a su ejército, a ejercer sus funciones, nunca habría visto a Betsabé. Y lo mismo nos pasa a nosotros muchas veces, cuando no hacemos nuestras funciones, cuando procrastinamos o decimos, no, dejemos eso para después, ¿cierto? Cuando no hacemos lo que debemos hacer en el momento oportuno, muchas veces suceden cosas que nosotros no esperábamos. Uno dice, yo hubiese hecho tal cosa, ¿por qué yo no hice tal cosa si tenía que hacerlo? Y mire, terminé haciendo esto otro. Entonces, por dejarnos llevar de la pereza, por dejarnos llevar de estar mirando el celular, de estar revisando el Facebook, el WhatsApp, revisando estados, revisando historias, el Twitter, ¿cierto? Entonces, perdemos tiempo valioso y dejamos de hacer muchas cosas importantes, y ahí es cuando vienen muchas cosas a nuestra mente que nos desvían de nuestro propósito inicial. Entonces, en este caso, el propósito o la tarea del rey era guiar a su ejército en primavera. ¿Y qué pasó en este caso? Su mente, la mente de David, se llenó de deseo por una mujer que precisamente era casada. Entonces dice, esta mujer está apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces, ¿quién era Urías? ¿Quién era Urías el hitita? Entonces, pues Urías era un oficial de David. Era un oficial de David. Y él supo que era esposa de él. Y como ya su mente se había llenado de deseo hacia esa mujer precisamente por no haber ido a liderar su trabajo de campaña con su ejército, entonces ¿qué pasó? La llevó a su palacio. La mujer quedó en embarazo. Entonces ahí podemos ver las consecuencias del pecado. Todo comienza con un pensamiento o con una actitud. En este caso, una actitud de pereza. Hoy no voy a hacer nada. No hice lo que tenía que hacer. Pues, ¿qué pasó? Llegaron otras cosas a mi mente. ¿Y qué cosas llegaron a mi mente? Pues llegó a mi mente el pecado. Entonces el pecado comenzó a rondar por la mente. Comienza como un pensamiento. Poniéndome los zapatos de David, quiero saber quién es esa mujer. Es Betsabé. Pero es esposo de Urías. No, pero Urías está en batalla. Por favor, tráiganmela. Entonces, todas las barreras que tuvo que atravesar en nuestra mente, un pecado, de pronto, en algún momento de nuestra vida, lo mismo le sucedió a David. Primero pensó, ¿quién es esa mujer? Averiguó. Y cuando llegó el momento, pues dijo, por favor, tráigame esa mujer. Y las consecuencias del pecado, pues, en este caso fueron muy evidentes. Betsabé quedó en embarazo. Y entonces ahora David, ¿qué va a hacer? Pues él tenía que encubrir lo que había hecho, encubrir el crimen. Entonces, lo más sensato para él fue en su momento mandar a traer a Urías.
Pero, oh sorpresa la que se llevó David cuando se dio cuenta de todo lo fiel, lo valeroso que era Urías. Entonces David mandó a llamar a Urías y lo mandó para su casa. La idea de David era que Urías se fuera para su casa, estuviera con su mujer y ya, como ella está embarazada, entonces no, quedó embarazada de Urías y se ocultaba lo que había hecho David, ¿cierto? Entonces se ocultaba por completo lo que había hecho David, nada había pasado. Betsabé tendría un hijo supuestamente de Urías y no pasaba nada. Pero resulta que tan leal a David resultó Urías que no quiso ir para su casa. Y entonces, ¿qué le respondió Urías a David cuando se le preguntó por qué no fue a la casa? Entonces Urías respondió: tanto el cofre sagrado como los soldados de Israel y de Judá tienen como techo simples enramadas. Igualmente Joab mi jefe y los oficiales de su majestad duermen a campo abierto. ¿Y yo habría de entrar a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer? Por vida de su majestad que yo no haré tal cosa. Qué ejemplo de lealtad, de fidelidad. Qué ejemplo el que le da en ese momento Urías, el hitita, a David. Mientras David, en un día de pereza, se llenó de deseo por la esposa de él y la mandó a llamar, dejándola embarazada, Urías le muestra caballerosidad, respeto, valor. Le demuestra que se puede ser leal, que no le importó dejar a su mujer allí en la casa sola, porque a él lo que le importaba era cumplir con su deber. Además de eso, era leal a sus compañeros. Él no podía estar descansando si sus compañeros, las personas con las que trabajaba de forma constante, estaban en una difícil situación. Cosa que a David, si no le importó quedarse durmiendo, mientras sus oficiales y todo su ejército iban en campaña. Sin embargo, entonces David dijo: no, aquí tengo que hacer algo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Lo voy a emborrachar? Claro, ya borracho, pues se va a ir para su casa. Y qué sorpresa cuando se dio cuenta que Urías no se quiso ir para su casa, sino que se quedó con los soldados de la Guardia Real. Prefirió quedarse, aún estando borracho, prefirió quedarse con los soldados de la guardia y no ir a su casa. Entonces, como el pecado, pues él tenía que encubrirlo, él, con todo la imagen de excelencia que tenía, de la que gozaba, él no podía darse el lujo de que el pecado quedara al descubierto. Entonces, ¿cómo iba a ser ahí? Sí, ya no podía hacer pasar el hijo de él como hijo de Urías. Pues entonces lo mandó a matar con una carta enviada a Joab en la que decía que lo pusieran en las primeras líneas de batalla a Urías el hitita. Y lo peor es que la carta la envió con el mismo Urías. David envió una carta a Joab con el mismo Urías el hitita, en la cual decía que debía ponerse en las primeras líneas de batalla Urías para que lo dejaran solo y muriera. En efecto, Urías pues falleció porque lo dejaron en las primeras líneas. Entonces desde la muralla en la ciudad que habían cercado, enviaron flechas, enviaron artefactos de guerra
elementos de guerra, los cuales cegaron la vida de algunos oficiales de David, entre ellos Urías elitita. Entonces, cuando Joab manda a su mensajero a avisarle a David de lo sucedido, le dice: cuando David se ponga bravo porque sucedió esto, dile que murió Urías elitita. Y en efecto así sucedió. Llegó el mensajero. Cuando le envió, o cuando le dio la razón a David de lo que había pasado, David se puso muy bravo, diciendo: ¿por qué se acercaron tanto? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla si saben que lanzan objetos desde la muralla? Y entonces el mensajero le respondió que había muerto Urías elitita. Y entonces allí es donde está el problema del pecado. Cuando uno peca, no tiene cómo exigir que las personas no pequen. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues David había pecado. Había mandado a matar a Urías. Le había mandado una carta con el mismo Urías a Joab diciendo que muriera Urías. Entonces, ¿cómo él podía reclamar de que algunos oficiales habían muerto? En ese caso, pues, como se dice de forma coloquial, callaron a David. Y entonces simplemente David dijo: no, pues, tengan más cuidado, ataquen la ciudad con más brío, denle ánimo, no se preocupen por eso, son cosas de la guerra, ¿cierto? Él no pudo decir nada, le tocó que callarse, no pudo exigir que hubiesen hecho un buen trabajo. Y lo peor de todo, que en este caso ocultó todo. Como Urías murió, guardó el luto, la Betsabé guardó el luto por Urías, y David aprovechó, pues como esta mujer ya es viuda, pues yo puedo quedarme con ella. Y se quedó con ella. Pero mire las consecuencias del pecado. Primero, pues comenzó con una actitud de pereza. Llegó a su mente el deseo por una mujer que era casada. Después de eso, quedó en embarazo, tuvo un hijo en embarazo. Quedó en embarazo esa mujer cuando pues era una relación, pues se puede decir que no era su esposo. Además de eso, fue asesinado el esposo de Betsabé, y lo peor de todo, pues se quedó con esa mujer después de haber mandado a asesinar a su esposo, lo cual, todo eso sucedió, para nada agradó al Señor. Entonces ahí está la conclusión. Muchas veces en nuestra vida nosotros, pero bueno, ¿qué hicimos? ¿Por qué nos sucedió esto? Y no nos damos cuenta que todo comenzó con un simple acto de pereza, que todo comenzó con algo muy sencillo. Y mira lo que termina sucediendo. Terminamos haciendo mucho mal, terminamos haciendo mal a otras personas, terminamos haciéndole mal a nuestra vida, y de lo peor es que esas situaciones no son del agrado del Señor. Entonces, pues, una reflexión, que esto sea una reflexión para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para ver qué es lo que hacemos día a día, reflexionar sobre nuestros comportamientos y evitar de esta manera que el pecado entre a nuestra vida. Para el próximo video se explicará lo que sucedió, las consecuencias del pecado que cometió David para él mismo, y cómo puede ser las consecuencias del pecado para la vida de cada uno de nosotros. Reciban un cordial saludo. Hasta luego.